abordamos los conceptos de energía potencial eléctrica. Decíamos de que un sistema electrostático está formado al menos por dos cargas. O sea, la condición para nominar sistemas a un grupo de cargas es que interaccionen a través de sus campos. Entonces, el número de cargas es 2. También decíamos de que la energía almacenada en un sistema de cargas puntuales es igual al trabajo que un agente externo debe hacer para formar el sistema. ¿Qué significa eso? Que si tenemos 3 cargas, el sistema tiene energía almacenada, porque las cargas están cercanas y interaccionan a través de sus campos, a través de la fuerza eléctrica. Entonces, el agente externo tiene que realizar trabajo para traer cada una de las cargas de una distancia tan grande que no interaccionen las cargas a su posición final. Entonces, la suma, en el caso de 3 cargas, la suma de los 3 trabajos es la energía almacenada en el sistema. Esto nos dice entonces que para calcular la energía almacenada en un sistema electrostático de cargas puntuales, podemos calcular el trabajo que debe realizar un agente externo. Ese trabajo es igual a la energía almacenada. Muy bien. Decíamos también de que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Consecuencia de eso es que debemos de aplicar 2 características. ¿Cuáles son? Características de la fuerza eléctrica cuando hace trabajo. Su trabajo no depende de la trayectoria, solamente de la posición inicial y la posición final. También decíamos de que la segunda condición atribuida a la fuerza conservativa, la fuerza eléctrica, es que su trabajo es reversible. ¿Qué significa eso? Que si el campo eléctrico hace trabajo, íntegramente la energía que utilizó para hacer trabajo se la transfiere a otro cuerpo o a otro sistema. El trabajo que hace un agente externo se transfiere completamente al sistema. Muy bien, entonces a nivel de ecuaciones decíamos de que el trabajo de un agente externo es igual al cambio de energía del sistema. Si el agente externo hace trabajo positivo, el sistema hace trabajo negativo y gana energía. Este es el trabajo del agente externo. ¿Cuál sería el trabajo que hace el campo? Vean que es el negativo del trabajo que hace el agente externo. Bien, si tenemos un sistema de cargas Q1 y Q2, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer el agente externo para traer estas 2 cargas de una distancia muy grande que le llamamos infinito a la posición final? Deducimos esta ecuación. El producto de las cargas entre la distancia que separa las cargas. Vean de que si la distancia que separa las cargas es mayor, pues la energía va a ser menor a nivel de ecuación. Y a nivel del sistema, si las cargas se alejan, pues los campos van a ser más débiles y las fuerzas con una magnitud menor. El trabajo es energía. Entonces sus unidades son joules. También dijimos de que el campo eléctrico en una región del espacio induce un campo escalar. Ese campo escalar es el potencial eléctrico.
El título de la unidad 3 es potencial eléctrico. ¿Y qué es el potencial eléctrico? Es un campo escalar que afecta el espacio afectado por campo. Ahora, ¿quién es el causante de ese campo escalar? El campo vectorial, campo eléctrico. Induce en la región donde está el campo, se induce un campo escalar llamado potencial. El potencial eléctrico en un punto P lo calculamos de esta forma. Su unidad es el voltio. Bien, y la clase, la anterior, la terminamos deduciendo una ecuación de energía. La pregunta es, ¿por qué ahora tenemos una ecuación de energía? Porque la energía potencial eléctrica está asociada a una fuerza conservativa. Y cuando trabajamos con una fuerza conservativa, el trabajo de esa fuerza es reversible. Lo recibe otro elemento, otro cuerpo fuera del sistema, y el sistema ha ganado la energía que el campo, el sistema de cargas puntuales ha perdido si ha realizado el trabajo íntegramente. Entonces, tendríamos que el trabajo que hace el campo es igual a menos el cambio de energía, que es igual a la carga por un diferencial de potencial. Entonces, este diferencial de potencial sería la diferencia entre los puntos en que se mueve esta carga. Sería una forma de calcular trabajo. ¿Observen? Trabajo del campo es igual a Q por delta V. Entonces, que tenemos a nivel de ecuaciones. Vean que tenemos trabajo que hace el agente externo, que es íntegramente en el valor numérico al que hace el campo, pero con signo negativo. Bien, veamos ahora ejemplos. Tenemos planteado acá en la pizarra un diagrama donde tenemos sobre una línea horizontal, tenemos Q sub 1, este es el valor de Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, separados a una distancia sobre el eje X. Y nos preguntan cuál es el trabajo que realiza un agente externo para traer Q sub 3 a su posición final. O sea, desde el infinito a la posición final. Fíjense de que no nos preguntan, en la pregunta A, no nos preguntan la energía total del sistema, sino que solamente la energía que el agente externo tendría que aportar para traer Q sub 3. Entonces, aquí vamos a ver la aplicación. Nosotros podemos calcular el trabajo que hace el campo, pero ahí nos preguntan el trabajo que debe hacer un agente externo. Calculamos el trabajo del campo, le cambiamos signo y ya tenemos el trabajo del agente externo. Entonces, nosotros podemos aplicar esta ecuación, también podemos aplicar esta. ¿Vean? Este es el trabajo que el agente externo aporta para traer Q sub 2 desde el infinito. Bien, entonces podemos comprobar que este problema, haciéndolo de las dos formas, las respuestas nos van a dar exactamente igual.
Trabajo del agente externo para traer Q3. Entonces vean que el trabajo es un escalar y nosotros podemos calcular el trabajo que debe hacer el agente externo superponiendo los dos valores. Primero, Q3 vamos a calcular el trabajo sobre Q3 debido al campo de Q1. Entonces, ¿qué sería igual? Aplicamos la fórmula para dos cargas. Este es el trabajo contra el campo de Q1 más el trabajo contra el campo de Q2. Entonces, este sería el trabajo que hace ya directamente el agente externo. ¿Para qué? Para traer Q3 desde el infinito a su posición final. Entonces vean que son dos términos. Uno es el trabajo que hace contra el campo de Q1 y después el trabajo que hace contra el campo de Q2. Ya que estamos haciendo la práctica de hacer problemas, tengo que señalarles algo. Fíjense de que si hubiere cargas negativas, como el ejemplo, Q1 es negativo. Entonces, es signo menos. Para evitar errores, el signo menos lo vamos a sustituir, o el valor de la carga lo vamos a sustituir al final que tengamos ya la ecuación final. Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos común la constante K. Q1 es negativo. Q3 es positivo. Entre R1, 3. ¿Cuál sería la distancia? 2A. Más Q2, que es positivo, por Q3, que es positivo. Entre R2, 3. Sería la distancia que separa la carga 2 con la carga 3. Es A. Muy bien. Entonces, nos queda de esta forma. Ahí tenemos la expresión final, donde hemos ya sustituido el signo de las cargas. Y la sugerencia es que lo hagamos al final. Y aquí tenemos el trabajo realizado por el agente externo para trasladar la carga Q3 a su posición final. Trabajo realizado por el agente externo para
carga Q sub 3. Bien. La segunda pregunta de este problema dice, calcule el trabajo total que tuvo que realizar el agente externo. Bueno, pero aquí hay un detalle. Hemos calculado el trabajo realizado por el agente externo. ¿Qué pasaría si quisiéramos la expresión para el trabajo realizado por el campo? El trabajo realizado por el campo es negativo del trabajo realizado por el agente externo. Quiere decir que el trabajo realizado por el campo es el mismo, pero de signo contrario. Entonces ya tenemos el trabajo del campo y el trabajo del agente externo. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la energía almacenada por el sistema de cargas puntuales? De las tres cargas puntuales. La carga Q3 ya está en su posición. Y hemos calculado el trabajo para traer únicamente la carga 3. Literal A. Ahora el literal B del problema dice, ¿cuál es la energía almacenada por el sistema de tres cargas puntuales? Muy bien. ¿Qué sabemos? Decimos, la energía almacenada en un sistema de cargas puntuales es igual al trabajo que el agente externo debe hacer para traer las cargas que forman el sistema. ¿De dónde? Desde el infinito a su posición final. Entonces, el trabajo total realizado por el agente externo ¿verdad? Este es para traer la carga 2. Si suponemos que primero se trae la carga 1 y no hay nada en este espacio, ¿cuánto es el trabajo que debe hacer el agente externo? 0. Porque para traer la primera carga y está limpio de campo, la región donde llevamos esa carga con su 1, entonces no tiene que hacer ningún trabajo porque no tiene una fuerza que se oponga en ningún sentido. Entonces, el trabajo 1 es 0. Pero para llevar la carga 2, entonces ya tenemos situada en su posición la carga 1. Para llevar curso 2 desde el infinito a esta posición, el agente externo tiene que hacer un trabajo contra el campo de curso 1. Y aquí tenemos la expresión. Muy bien. Traemos ahora la tercera carga. Y ahí tenemos, vean, la energía total que el sistema tiene almacenada. Podemos decir entonces que este es el cambio de energía que ha sufrido el sistema. Entonces, el agente externo ha realizado trabajo para formar el sistema y esta es la energía almacenada. Vean el cambio de energía. El trabajo total es la energía almacenada.
¿Dónde? En el sistema. Muy bien. Este problema no da valores numéricos, por lo tanto lo dejamos en función de los parámetros que tenemos como datos, en función de la carga del electrón, la permitividad eléctrica y la distancia A. Veamos un ejemplo 2. Imaginen que tenemos dos placas conductoras, una cargada positivamente y otra cargada negativamente. Entonces, en cada superficie interior de estas placas hay una carga superficial. Por lo tanto, se genera un campo eléctrico entre las placas. Este campo eléctrico es uniforme. Campo eléctrico uniforme. Muy bien. ¿Qué dice el problema número 2? Dice dos superficies paralelas cargadas, una positiva Estas superficies están separadas a una distancia D, las caras de las placas. Hay una diferencia de potencial entre las placas, delta D. O sea, una diferencia de voltaje. Y esa diferencia de voltaje es igual a 10.3 kilovoltios, miles de voltios. Se proyecta un electrón, dicen, desde una placa hacia la segunda. Vean, aquí estamos ya con movimiento. Recuerden que en la clase anterior hablamos qué sucede con la ecuación de energía si una partícula se mueve. El delta U lo igualamos a delta K. Muy bien, entonces dice, se dispara un electrón desde una placa a la otra.
¿Cuál es la velocidad inicial del electrón si se detiene exactamente cuál es la velocidad inicial del electrón de la partícula si se detiene exactamente en la otra placa? Bien, aquí tenemos el planteamiento del problema. Describamos el sistema. Tenemos dos placas paralelas cargadas en su superficie interior. Toda esta placa tiene una carga, una densidad superficial que genera un campo normal a la superficie y ese campo viaja hacia la placa negativa. Y este es el campo. Es un campo uniforme. ¿Uniforme por qué? Todo vector uniforme tiene constante sus dos características. ¿Cuáles? Su magnitud y su dirección. No cambia. Entonces dice que se dispara un electrón. Este es el electrón, la partícula. Si se dispara, quiere decir que hay alguien, un agente externo, que le da la velocidad inicial. Entonces vean que como el electrón es negativo, la fuerza que va a sentir el electrón debido al campo va a ser una fuerza en sentido contrario. Esta es la fuerza del campo. Entonces la fuerza del campo, que sería igual a la carga del electrón por el campo, sería una fuerza que lo frenaría, le aplicaría una aceleración negativa. Muy bien, entonces vean, tenemos involucrado el vector campo. Entonces, la pregunta, ¿cuál es la velocidad inicial con que fue disparado esta partícula, este electrón? B sub 0. Se dispara paralelo a la línea de campo. Muy bien, entonces tenemos un problema donde nos preguntan una magnitud cinemática. No nos preguntan carga, no nos preguntan campo. Entonces vean aquí, ya entra la conservación de energía y la ecuación de energía. Entonces, ¿qué tenemos? Las herramientas para resolver este problema. W es igual a menos delta U, que es igual a Q por delta V. Entendiendo, verán ustedes que el trabajo que ponemos en la ecuación de energía, a esto se le llama la ecuación de energía, entonces, porque todos los términos tienen unidades de joules, entonces es el trabajo del campo. El trabajo se refiere al trabajo del campo eléctrico. Es igual a menos el cambio de energía, que es igual
a la carga que se está moviendo por la diferencia de potencial entre los puntos en que se está moviendo. Entonces, dependiendo de los datos que tengamos y dependiendo de lo que nos pidan, que averigüemos, que calculemos, nosotros vamos a formar una igualdad. Tengo energía cinética porque se dispara con una velocidad inicial y el electrón va siendo frenado por la fuerza F hasta que llega al borde de la última placa. Justamente ahí llegó su velocidad a cero. Entonces, ¿cuál agarro? Tomo este con este. Revisemos los datos. Tenemos el valor de la diferencia de potencial. Conocemos el valor de la magnitud de la carga de un electrón. Este sería un electrón. Entonces, nos conviene estos dos. Entonces, el cambio de energía es igual a Q por delta V. Pero el cambio de energía es igual al cambio de energía cinética. Tendríamos K final, llamémosle a este punto B y a este punto A, en la superficie de las placas. Entonces, caso de energía cinética final menos energía cinética inicial es igual a Q por delta V. Como acá estoy en la ecuación de energía, el trabajo es igual al trabajo del campo, que es el negativo del delta V. Signo negativo. Bien. Ahora hagamos la sustitución. Este signo negativo, vea que al sustituir la carga, debo sustituirla por la carga del electrón, que es negativo. Entonces sería K sub D menos K sub A menos es igual a menos C por delta V. ¿Cuál de las dos energías sería cero? Energías cinéticas. La final. ¿Por qué? Porque se detiene. Aquí tendríamos casos de, sería la energía cinética en B, que es la que se hace cero, y caso A hay una velocidad inicial, que es la que estamos calculando. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos esta expresión entre la masa. Muy bien, entonces este es un ejemplo donde la ecuación de energía nos facilita. Y fíjense de que otra forma, ¿cuál sería? Calcular el trabajo del campo.
Estoy calculando este término y después igualarlo a Q por delta B. Pero para calcular el trabajo tenemos que utilizar la fuerza. Sería una forma de comprobación. Entonces diríamos que esta sería una aplicación de la ecuación de la energía. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que las operaciones no involucran la fuerza, no involucran vectores. Muy bien. Cálculo del potencial eléctrico a partir del campo eléctrico. Ve que con el set de fórmulas que ya tenemos, podemos hacer esta deducción. Ya sabemos cómo calcular el potencial eléctrico. Ya tenemos la ecuación. Pero también podemos hacerlo utilizando el campo eléctrico. Por eso dice acá, cálculo del potencial a partir del campo eléctrico. Muy bien, ¿cómo comenzamos? El trabajo por unidad de carga, mire que Q sub 0 es la carga que trasladamos, una carga de prueba. Entonces, el trabajo realizado para mover esta carga Q sub 0 sería trabajo por unidad de carga. Aquí es igual a delta B, que sería la diferencia de potencial de un punto B menos un punto A. Pero nosotros podemos igualar el trabajo del agente externo sobre Q sub 0 a que sería igual. Sería igual al trabajo de A a B entre Q sub 0. Es la definición de trabajo, el integral F punto de N. Está involucrado un producto escalar. Tenemos involucrado un producto escalar. Muy bien. ¿A qué es igual la fuerza que hace el agente externo? Es exactamente a la fuerza que hace el campo, pero con signo negativo. Y alguien diría, bueno, si tenemos dos fuerzas iguales, hay equilibrio. Entonces aquí tenemos que agregar, para que el agente externo haga trabajo, debe aplicar una fuerza en módulo igual a la que aplica el campo, más un diferencial. Si decimos la fuerza F más un diferencial, ya hay una fuerza resultante. Pero la fuerza resultante es con una diferencia pequeñita a la fuerza del campo. Entonces, el trabajo que realice el agente externo lo va a realizar en una forma cuasi estática, casi estática, muy despacio, a velocidad constante. ¿Por qué requiere esa condición? Que el trabajo que haga el agente externo sea cuasi estático, o la que haga el campo también sea cuasi estático, para que no existan cambios de energía cinética, porque si no tendríamos que agregar otro término en la ecuación de energía. Muy bien. Entonces,
Si nosotros, en este caso, que queremos calcular el potencial eléctrico utilizando el campo, vean, si el agente externo realiza este trabajo. Entonces trabajo sobre unidad de carga. La fuerza, esta fuerza, sería igual a la carga de prueba entre U sub 0. Y ahí tenemos que el trabajo entonces es igual por unidad de carga, es igual a el punto de E, que es igual a un delta B. Entonces, un delta de potencial es igual al potencial en B menos el potencial en A, que es igual aquí está la razón. La diferencia de potencial en función del campo eléctrico. Podemos calcular el potencial en función del campo eléctrico. Ahora, ¿cuál sería la expresión si lo ponemos en función de, lo calculamos en función del trabajo que hace el campo? Vean que hemos planteado trabajo que hace la gente externa, pero si lo planteamos en función de entonces ahí está la relación entre el potencial eléctrico, la diferencia de potencial, y está en función del campo eléctrico. Es una forma de calcular el potencial. ¿Por qué? Porque esta diferencia, ¿cómo la podemos poner ya con la fórmula que deducimos anteriormente? Delta B sería el potencial en B menos el potencial en A. Que es la forma que deducimos primero. Bien. Ahora, ¿qué nos falta?
Potencial eléctrico de un sistema de cargas puntuales. Hemos determinado el potencial debido a una carga puntual. Entonces, repitamos para entender lo que sigue. Para una carga puntual, ahí tenemos una carga positiva, Q, tiremos una línea de campo, es radial, sale perpendicular a la superficie de la esfera. Esta es una línea de campo. Entonces, a medida nos alejemos de la carga, el potencial va a ir disminuyendo. Va a llegar una distancia donde el módulo de E es casi cero o cero. El potencial también sería cero. Muy bien, entonces el potencial es igual a K por Q entre R, unidades de voltios. ¿Qué es R? R es la distancia entre la carga que origina el campo y el punto donde queremos calcular. El potencial en P es igual a K, constante electrostática, por la carga que origina el potencial entre R. R es la separación de centro a centro entre este punto y el centro de la esfera que contiene la carga. Y vean que el potencial es un escalar. Podrá haber valores de potenciales negativos, ¿sí? Cuando una carga es negativa, aporta en un punto o varios puntos, aporta un potencial negativo. Entonces, quiere decir que si tenemos un sistema de cargas en el espacio, ¿cuál sería la expresión para el potencial? Esto es para una carga puntual. Para un sistema de cargas puntuales. Imaginen que tenemos un sistema de 3 cargas. Planteamos la separación entre las cargas, entendiendo que son esferas. La distancia sería de centro a centro de las cargas. ¿Cuántas cargas podríamos tener? N. ¿Podríamos tener cargas negativas? Sí, aquí estamos poniendo Q3 como una carga negativa. Muy bien. Consecuencia de que en el sistema exista una o varias cargas negativas. O sea, que existan positivas y negativas. La consecuencia es que
se da la posibilidad de que en un punto cercano al sistema de cargas, el potencial podría ser, y en un punto cercano a las cargas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ecuación que vamos a ver para el sistema, imagínense que yo quiero calcular el potencial en un punto P, cualquiera, en un punto P. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo de marcar las distancias desde cada carga al punto P. Debo de averiguar esa distancia. Entonces, ¿qué sería? R2P, R3P y R1P. La distancia de cada carga al punto donde queremos ubicar. Este punto podría estar dentro del área de ese triángulo. Podría estar más lejano, podría estar en cualquier punto. Entonces, B sub P es igual a la sumatoria de B sub I a N. Podrían ser N cargas. Podrían ser positivas o podrían ser negativas. Entonces tendríamos B1P, B2P. Observe que pongo los términos negativos. Para la carga 3 que es negativa lo considero positivo. ¿Cuándo voy a considerar el signo? Cuando ya esté sustituyendo la carga. Ahí lo tenemos. Cuando evaluemos esta ecuación, ahí vamos a considerar el signo. ¿Ven? Ya saqué los valores de las cargas, aquí va a haber un signo negativo. Cambia de positivo a negativo. Estamos considerando entonces la carga negativa. Podría ser que este término relacionado con Q sea igual a la suma de estos dos. Entonces, ¿qué sucede? La suma se nos hace cero. ¿Es posible que cercano, un punto cercano a un sistema de cargas puntuales, el potencial sea cero? Sí. ¿Sería posible que el potencial resultara negativo? Sí. Porque el potencial que aporta una carga negativa es negativo. Muy bien. Entonces, vean, esta es la ecuación para calcular el potencial eléctrico en un punto cualquiera en un sistema de cargas puntuales. Entonces vean que los cálculos son sencillos. Si ustedes observan, no hemos utilizado integrales difíciles. Por ejemplo, el punto de L a través de un producto escalar que nos da la diferencia de potencial. Y hasta ahí el nivel de dificultad en este tema. ¿Por qué? ¿Por qué resulta eso? Porque el potencial es escalar.
La energía es escalar. Entonces ven que es una unidad donde el trabajo es con escalar, cantidades escalares.